Bienvenido al podcast de Fortinet, la empresa líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Hola y bienvenidos a todos a una edición más de FortiGuard Live. En esta sesión vamos a hablar sobre las últimas tendencias y noticias de ciberseguridad y sobre todo temas enfocados en inteligencia contra amenazas cibernéticas. Y en esta ocasión, pues bueno, me acompaña mi buen amigo Jaime Chargá, quien es Field CISO para Latinoamérica y Caribe y también Canadá. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Arturo. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Emocionado por este tipo de sesiones. Siempre son muy enriquecedoras para todos, ¿no crees? Claro que sí. Aquí estamos para compartir y aprender de lo que está ocurriendo en nuestro mundo, ¿no? Tan interesante. Buenísimo. Y justamente en esta ocasión vamos a hablar sobre el último reporte de amenazas globales que publicamos en FortiGuard Labs una vez cada 6 meses. Este informe repasa el panorama de amenazas cibernéticas pues de la primera mitad del año del 2022. Y esto es utilizando todas las detecciones que nosotros estamos recolectando a través de nuestros sensores globales, monitoreados por nuestros laboratorios de FortiGuard Labs. Y también invitarlos, descarguen el reporte de FortiGuard Labs. Lo pueden acceder desde nuestra página fortiguard.com o inclusive desde fortinet.com, ¿no? Ahora vamos a poner estos 3 puntos. Jaime y yo ya hemos platicado de qué es lo que vamos a compartir. Básicamente vamos a hablar de 3 cosas, ¿no? Temas, tendencias como cibercrimen enfocado a ransomware, temas inclusive como pues ciberguerra enfocado a artefactos maliciosos como wipers y también pues hablar un poquito acerca de vulnerabilidades de OT. Hablando en temas de ransomware, que esto es algo que tenemos por aquí bastante claro en nuestros últimos reportes y sobre todo en esto, realmente nosotros hemos visto durante pues, estos primeros 6 meses del año pues, una gran cantidad de variantes de ransomware. Y esto es comparando con años anteriores. Jaime, ¿tú cómo ves esto? ¿Realmente cómo las organizaciones deberían de prepararse o qué estrategia nos pudieras por ahí recomendar? Bueno, Arturo, te comparto y también para nuestros amigos que nos acompañan, uno de los grandes desafíos que las organizaciones están luchando en este momento en toda nuestra región de América Latina y el Caribe es con este tema de ransomware. El ransomware ya no es solo limitado a un área geográfica o un sector de industria. Hemos visto, y creo que nuestro reporte habla bastante sobre cuáles han sido esas tendencias del ransomware. Ransomware está aumentando, no se está parando a pesar de ser uno de los métodos de ataque más conocidos. Continúan existiendo nuevas innovaciones en el mundo de ransomware, si podríamos decirlo de esa manera. Hemos visto que los autores o los adversarios que están detrás de estas campañas de ransomware o ransomware as a service están evolucionando también en su desarrollo, utilizando nuevas herramientas como la inteligencia artificial dentro de algunas familias de ransomware. Y sí, definitivamente lo que, contestando a tu pregunta más directamente, es un gran desafío para las organizaciones, tanto del sector privado como del sector público, atender esta amenaza que con frecuencia vemos los titulares en las noticias que están afectando organizaciones de todos los tamaños. Y es que, y lo ponemos en nuestro reporte, Jaime, de hecho, nosotros hemos visto más de 10,000 variantes de ransomware en esta mitad de año. Básicamente es el doble de lo que vimos el año anterior. Y esto es preocupante. En Latinoamérica, pues hemos visto temas como, por ejemplo, el aumento de ransomware en México, Costa Rica, Colombia. Y es algo que pues a nosotros nos pone muy alertas y tenemos que tener todas las herramientas y sobre todo la inteligencia necesaria para pues, poder ajustar nuestros métodos defensivos, ¿no crees? Definitivamente. Y así como se ha acelerado la transformación digital de este ransomware, de esta clase de amenaza, como dices, más de 10,000 variantes. Era algo que parecía ciencia ficción imaginar eso solo hace un par de años, ¿no? Ahora es una realidad con la que las empresas y las organizaciones del sector público también tienen que lidiar, tienen que luchar contra estos retos tecnológicos que y hiciste un punto bastante importante que creo que debemos de tomarlo con más claridad. Es para combatir estos riesgos necesitamos una inteligencia activa, una inteligencia profunda, un conocimiento de investigación, de análisis
que nuestro equipo de FortiGuard Labs hace y también que muchas organizaciones, C-Search, otros equipos hacen a nivel mundial para determinar cómo funcionan estos riesgos, ¿no? De dónde provienen, cuál es la motivación detrás de los grupos, detrás de esto, y así poder identificar no solo a los grupos de adversarios, pero también las tácticas y tendencias y metodologías que usan para que nosotros de este lado podemos defender a las empresas, ¿no? Sí, me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿no? Vamos a ir un poco más allá y empezamos ya a ver tácticas, técnicas y procedimientos. Entonces, algo que nosotros hacemos muy bien, y de hecho publicamos por ahí un reporte sobre cuáles son el estado de ransomware en Latinoamérica en 2022, y vemos grupos pues conocidos como Revil, pero pues grupos más inclusive activos como Conti, ¿no? Que ha tenido bastantes operaciones, y también otros enfocados a tecnología operacional como es Hype. Si nosotros entendemos cómo funcionan, pues básicamente estos grupos cibercriminales, qué tácticas utilizan, cuál es el software que utilizan, pues podemos empezar a hacer pues una estrategia defensiva un poquito más específica, ¿no? Y eso pues siempre es una buena recomendación, y básicamente en nuestro reporte les decimos cómo poder hacer este tipo de cosas. Pasando al siguiente punto, ¿no? Hablemos sobre, pues en este caso, otro tipo de actores maliciosos. Ya hablamos de cibercrimen, de temas de, por ejemplo, como ransomware, ¿no? Pero existen otros artefactos maliciosos que están enfocados básicamente a destruir el sistema operativo, es decir, ya no lo quieren secuestrar. El objetivo de esto es destruir y afectar las operaciones para inhabilitar sistemas, servicios y demás. Esto se le conoce como wipers, y básicamente han sido desplegados una gran cantidad de ellos, inclusive en conflictos geopolíticos como los que vimos a principios de año, ¿no? Sin embargo, este tipo de artefactos maliciosos, aunque están muy enfocados básicamente en este tipo de conflictos, hemos visto que muchas veces se salen de control. Inclusive, y esto es algo que hemos platicado tú y yo, Jaime, en otras ocasiones, hemos visto que estos wipers han llegado inclusive a Latinoamérica. Realmente nosotros tenemos que estar preparados. ¿Tú qué opinas de este tipo de artefactos o este tipo de malware que pues ahora es destructivo, ¿no? Bueno, sí, gracias Arturo. Mira, en lo que puedo percibir hablando con clientes en nuestra región, hablando con CISOs, CIOs, hablando con colegas de industria, lo que nos damos cuenta es que esta clase de ataque de wiper, como tú decías, tiene un objetivo: interrumpir tus operaciones, interrumpir tu negocio. Hemos visto incluso gobiernos atacados con ciertas familias de ransomware, y esto tiene también sus motivaciones geopolíticas. Tú dijiste al principio de nuestra conversación también hay el factor de estos armamentos de guerra. Realmente esto es una guerra cibernética que se está sintiendo en todo el mundo, y no solo por conflictos específicos en ciertas geografías, pero también hay países, hay organizaciones de criminales que están enfocados en interrumpir las operaciones de negocios, de empresas del sector privado y también del sector público. Hemos visto ataques sobre la infraestructura crítica, y esto tiene que ver, por ejemplo, con sistemas de salud, telecomunicaciones, sistemas de gobierno, sistemas de defensa. Esto va a continuar aumentando, y así creo yo, como hemos visto que ha aumentado el ransomware general, como mencionaste, que hemos visto más de 10,000 variantes de ransomware. Creo que esta categoría específica o este enfoque específico de armamentos de ransomware que tienen solo un objetivo: destruir, interrumpir y causar caos dentro de las organizaciones, porque no están buscando el rescate normal que normalmente se pide con ransomware. Creo que esto también va a aumentar, y vamos a ver que esta categoría va a tomar más importancia en la defensa nacional de países y en la infraestructura crítica de los países de toda nuestra región. Hemos visto muestras, sobre todo de Caddy Wiper, por ejemplo, que pues, ha sido una de las muestras que más hemos estado siguiendo en Latinoamérica. Tú sabes que nosotros nos toca por ahí estar monitoreando qué tanto se mueven, pues digamos, entre nuestras regiones, y esta es una de las que tenemos que estar más preocupados. Sin embargo, existen características de este tipo de pues, artefactos maliciosos donde se hacen pasar por ransomware, y esto es algo bien interesante. Tenemos varios blogs en nuestra página de blog.fortinet.com donde ustedes pueden ver cómo funcionan este tipo de artefactos maliciosos y sobre todo cuál es el objetivo del atacante, ¿no?
Te comentaba, Jaime, que este tipo de muestras o artefactos se están tratando de hacer pasar por ransomware, es decir, dejan notas de rescate o de extorsión, pero realmente no se puede recuperar nada, ¿no? Es por eso que, y no sé si coincidas conmigo, pero es por eso que nosotros tenemos que pensar en tener un plan de respuesta a incidentes, ya no solamente contra ransomware, contra malware, robo de identidad, sino inclusive también contra este tipo de artefactos, porque el día de hoy, pues basado en nuestros sensores y nuestra telemetría, los estamos viendo en Latinoamérica. No sé qué opinas. Sí, Arturo, tienes razón. Y mira, a nivel de junta directiva de muchas organizaciones en el sector privado, a nivel de directorías generales de empresas o incluso de organizaciones de gobierno a niveles altos, se está considerando, por ejemplo, este tema de una resiliencia o una estrategia de resiliencia. Y lo que acabas de mencionar, de tener un plan, de tener no solo la capacidad técnica para un plan de respuesta a incidentes, un servicio de respuesta a incidentes, todo esto va como base fundamental para tener esa resiliencia, que tanto es el ideal estratégico que tienen las organizaciones hoy en día de poder sobrevivir estos desafíos, porque seamos realistas, no hay ninguna organización que pueda decir que nunca van a estar expuestos a estos riesgos. Todas las organizaciones, desde empresas pequeñas, medianas, enterprise y gobierno, empresas grandes, todos van a ser afectados en determinado momento por estos riesgos. Y lo que tú dices es exactamente fundamental a ese plan de resiliencia, es tener esa capacidad, esas capacidades, esos planes y ese entrenamiento, esa capacitación, esa educación que también es importante a respuesta de incidentes. Buenísimo. Y justamente, y ahorita me vino a la mente realmente cómo esto está afectando. Hablamos de temas, por ejemplo, al principio de ransomware, temas de wipers, que pueden llegar a afectar infraestructura crítica de un país. Esto puede afectar importaciones, exportaciones, e inclusive hasta afectar la economía del mismo país. Hemos visto en este año en Latinoamérica cómo países se han declarado en estado de emergencia por temas cibernéticos, por temas de grupos cibercriminales como ransomware, inclusive pues, lo que acabamos de mencionar. El punto adicional a esto, y esto me da pie para hablar de nuestro siguiente punto, es hablar de todo este tema de infraestructura crítica, pero también de tecnología operacional, ¿no? Nosotros ya sabemos que la tecnología operacional o el tema de OT, pues realmente, pues ya se está conectando a temas de TI, ¿no? Y esto, pues, lleva consigo un mayor riesgo, ¿no? Debido al cambio actual de procesos, espacios y todo este tema de mundo interconectado que tenemos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de tecnología, tenemos que hacer un análisis de riesgos y tenemos que entender que muchas veces esta tecnología lleva consigo vulnerabilidades y el conectarla a la red, pues es un riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta y obviamente hacer un plan, pues en este caso de protección, ¿no? Detección e inclusive por respuesta a algún incidente. Todo este tema de OT y tema de infraestructura crítica muchas veces va de la mano porque es por donde afectan más que nada organizaciones, países o economías. No sé tú qué opinas. Realmente esto es algo que hemos venido platicando bastante y tenemos muy buenas estrategias enfocadas a este tema. Claro que sí, Arturo. Y mira, el tema de tecnologías operacionales, diríamos, es el eslabón débil en este momento para muchas organizaciones o para muchos gobiernos, porque aunque quieren proteger esa infraestructura crítica, lo que has mencionado, esa conexión, esa convergencia de redes de OT con sistemas de TI, esa integración, por muchos factores, por la facilidad de tener acceso remoto a sistemas, por darle mantenimiento a sistemas de control industrial, sistemas de telecomunicaciones, a la adopción de 5G, todas estas aceleraciones donde se ha venido creando esta convergencia de mundos, de dos mundos completamente opuestos, podríamos decirlo así. El mundo de OT y el mundo de TI tienen dos filosofías muy diferentes en su diseño, podríamos decir de su diseño original, pero hoy en día se están integrando en las redes de TI estos sistemas de OT y muchas veces estos sistemas de OT no tienen la misma capacidad o las mismas, diríamos, el mismo valor que le dan los fabricantes de estos sistemas a los temas de ciberseguridad. Entonces, esto causa vulnerabilidades y ya sabemos, esto también lo hemos hablado tú y yo, Arturo, que donde hay vulnerabilidades, los adversarios van a utilizar todo su conocimiento para explotar esas vulnerabilidades. Entonces,
creo que es sumamente importante que especialmente en América Latina, que toda nuestra región, todos nuestros países pongan mucha atención, tanto al nivel de gobierno como al sector privado, en este tema de la seguridad de OT, que es vital y esencial para mantener esa infraestructura crítica segura y mantener las operaciones continuas en los servicios que ofrecemos a todos nuestros países. Y es que realmente cuando nosotros hablamos de seguridad, tenemos que hablar de riesgos, tenemos que hablar de inclusive de un análisis de vulnerabilidades, como bien lo comentaste, porque los atacantes no solamente se enfocan en vulnerabilidades nuevas, ataques de día cero, sino que también explotan vulnerabilidades conocidas y que sean de fácil acceso, ¿no? Pues bueno, Jaime, con esto creo que hemos platicado bastante bien. Vamos a seguir haciendo este tipo de sesiones más seguido para poder traer más información. No sé si tengas algo para cierre, para compartir con nuestros escuchas. Gracias, Arturo, a ti y a todos los que nos acompañan en este día, a todos nuestros amigos. Simplemente, como tú dijiste, Arturo, tenemos que ver esto del punto de vista de riesgos. Creo que este diálogo es sumamente importante, que lo tengamos no solo tú y yo, Arturo, pero con nuestros amigos en toda la región de América Latina. Estamos aquí para servirles y para continuar ese diálogo que es tan importante para colaborar y para encontrar soluciones juntos a estos grandes desafíos. Gracias por tu tiempo, Arturo, y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Mi nombre es Arturo Torres. Manténganse seguros y sobre todo recuerden que la información siempre cambia situaciones. Hasta luego. Gracias, Jaime. Escuchó un podcast de Fortinet, su negocio seguro desde cualquier lugar.